Hola chicos de Instituto Eleusis, ¿cómo están? Es- Hola, ¿cómo están? Me están apareciendo aquí ya los mensajes de las personas que empiezan a conectarse. Bienvenidos a todos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Espero que me estén escuchando bien, que me puedan ver bien y escuchar bien, que puedan comentar. Esta es la primera clase que vamos a tener. Sí, ya me apareció un comentario. Ya estoy viendo sus comentarios y sus reacciones. Pues sean bienvenidos a esta primer clase del análisis de los arquetipos del tarot de Marsella. Pues vamos a lo largo de estas clases. Van a ser cada día martes a las 7 de la noche. Desde aquí, desde Instituto Eleusis. Gracias por sus saludos. Pues estas clases van a ser seriadas. Básicamente consiste en analizar y desglosar todo el tarot de Marsella, pero enfocándonos en los arquetipos, ¿ok? Entonces, pues esta primer clase va a tratar de toda esta parte de los arquetipos. Por favor, coméntenme si se escucha bien, si hay algún problema con el audio, me gustaría saberlo para hablar un poco más fuerte. Yo sé que en estas transmisiones muchos chicos ya están empapados con toda la teoría de Instituto Eleusis, que principalmente es psicología junguiana, y yo sé que también hay chicos que están aquí por primera vez y que apenas están entrando a lo que es el tarot. Todavía no lo conocen, todavía no saben de qué se trata. Entonces, pues espero que para todos los chicos que ya dominan mucho mejor la psicología junguiana, pues sea una muy buena primer clase de repaso, de refrescar conceptos, y para pues los chicos nuevos pues sea la puerta a una nueva cara del tarot. Antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Lenis Vianey Torres, soy de México, de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces estoy pues agradecida con este espacio que me ha abierto Instituto Eleusis. Instituto Eleusis pues es un instituto que cuenta con ponentes de Perú, de Argentina, de Chile, de Ecuador y de México. Y pues yo me siento muy agradecida de que me hayan incluido en este grupo de maestros tan sabios. De verdad que lo agradezco demasiado. Y pues les voy a comentar un poco de mí, porque siempre al nosotros acercarnos a una doctrina, a una enseñanza, a una escuela, a un proceso terapéutico, a una consulta, pues es muy importante conocer quién está del otro lado, con qué persona me voy a atender, me voy a analizar. Entonces me presento, como les había dicho, mi nombre es Lenis Vianey Torres, yo soy psicóloga, egresada de la Escuela Libre de Psicología aquí en mi ciudad, en Puebla. En el 2015 me gradué de la carrera de psicología y actualmente estoy estudiando la maestría en psicoanálisis en la misma institución. ¿Por qué hablar de tarot? Básicamente tarot fue para mí el descubrimiento hacia toda la psicología junguiana, y además el tema del tarot terapéutico pues fue mi tema de tesis para yo poderme graduar de la carrera de psicología. Entonces, pues cuando estaba yo estudiando la tesis y tratando de organizar un marco teórico, de buscar referencias, pues realmente hubiera yo deseado haber encontrado institutos como Instituto Eleusis. Básicamente fue toda esta búsqueda del marco teórico y del sustento teórico el que me llevó a la investigación y el que me llevó a Jung, a la teoría de Jung. Entonces, recordemos que esta clase se llama Análisis de los arquetipos del tarot de Marsella. Y bueno, pues estas palabras tan fuertes en el título
quiero, quiero poder aclarar que pues que no son palabras que se hayan colocado en el título como mera publicidad o como mero marketing, ¿ok? Realmente vamos a hacer un análisis, y para poder hacer un análisis pues hay que tener herramientas para analizar. ¿Desde dónde yo voy a hacer un análisis? Es muy parecido a cuando pues vamos al médico a que nos hagan algunos estudios, los famosos análisis de sangre, ¿no? Entonces vas, te haces unos análisis y después tienes que ir con un doctor, con un médico, con un especialista que te los interprete, ¿no? Nosotros no dominamos el lenguaje médico ni la terminología médica, entonces tenemos que ir con un doctor a que nos pueda desglosar e interpretar eso que salió del análisis y nos diga, bueno, estás sano o tienes esta enfermedad y este es tu tratamiento. Entonces, el tarot de Marsella funciona un poco de esta manera, ¿no? Necesitamos herramientas para tener un análisis, y las herramientas, pues, básicamente son las teorías de Carl Gustav Jung. Estas van a ser las herramientas y el sustento teórico con el cual nosotros vamos a poder hacer un análisis. Si no tenemos antes una cátedra y un sustento teórico, pues solo estaríamos intuyendo y analizando desde el ego, toda una serie de cartas que representan una sabiduría profunda. Es muy conocido por todos que el tarot desde hace muchos años ha sido utilizado de una forma incorrecta y fraudulenta, y además utilizado a modo de charlatanería, de hablarle a una persona de qué le va a pasar, de un futuro probable, de un futuro incierto. Entonces, es muy atractivo. Me preguntan cuál era mi tesis. Básicamente eso, el autoconocimiento por medio del tarot terapéutico fue mi tesis. Y bueno, la sigo trabajando, lo terminé, lo dejé en tesina en la carrera de psicología, y ahorita en la maestría lo sigo trabajando y lo sigo profundizando. Entonces, hablaba de esta parte, ¿no? En la que se ha utilizado el tarot como un medio para adivinar el futuro, ¿no? Y mucha gente se ha quejado de que es charlatanería, de que es superstición, de que es algo propio de personas ignorantes. Básicamente ha sido el mal uso que se le ha dado al tarot y el poco conocimiento que se tiene de él. Esto por una parte, y por otra parte también pues lo que nosotros deseamos al asistir a una consulta. Yo sé que todos los que están aquí hablando de tarot, que quieren o estudiar tarot o ir con un tarotista a consultarse, pues hay algo de sí mismos que están tratando de encontrar, de descubrir. Por eso el tarot es tan rico en análisis, porque realmente te hace ver aquello que está oculto, te hace ver aquello que no podrías ver por ti mismo, como los análisis médicos. A mí me los entregan, pero yo no los puedo interpretar ni saber qué enfermedad tengo. Tengo que ir con un especialista, con un médico que me diga qué es lo que pasa ahí, qué resultados arrojó mi análisis. Lo mismo pasa con el tarot. Si nosotros queremos acudir a una consulta o acudir al tarot desde las carencias, pues es muy fácil que las personas nos hablen de un futuro, de promesas vacías, de esperanzas rotas, de cosas que a final de cuentas no se cumplen, y es como ir a buscar únicamente una anestesia o ir a buscar un sedante, algo que solamente cure mis síntomas de manera momentánea, que me den una ligera estabilidad pasajera para después recaer en una situación conflictiva o en una situación de sufrimiento, igual o peor que aquella situación por la que hayamos llegado a un análisis. Entonces el tarot no es para que te digan qué te va a pasar. El tarot realmente es para conocer el inconsciente, al igual que el arte, al igual que los mitos, que la literatura. El tarot se encuentra en el rango del lenguaje, y vamos a ver, bueno, qué lenguaje. No es el lenguaje hablado, ni el lenguaje a señas, es el lenguaje de los símbolos.
y el lenguaje de los símbolos es propio del inconsciente, ¿ok? Entonces, al poder analizar este lenguaje de símbolos, pues vamos a poder analizar también lo que es el inconsciente. El sustento teórico es de Carl Gustav Jung y vamos a iniciar esta primer clase asentando todas las bases con las cuales martes a martes vamos a ir haciendo el análisis de cada uno de los arquetipos. Sé que para muchos ya es algo súper dominado y sobre todo en un instituto como el EUSIS, pero para muchos es algo nuevo. Vamos a ver lo que es la sombra, vamos a ver lo que es el inconsciente colectivo, que es lo simbólico, la intuición y lo que es el proceso de individuación. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con la parte teórica, que como les comento es esta la base que vamos a tener para poder analizar realmente el tarot de Marsella. ¿Por qué terapéutico? ¿Por qué tarot terapéutico? Está muy de moda este término, ¿no? Ya todo viene a ser terapéutico. Es terapéutico en cuanto puedas encontrar una respuesta, una cura o vislumbrar algo de lo cual estabas totalmente ajeno y de lo cual no conocías absolutamente nada. Poder elaborar, poder hacer consciente lo inconsciente. Y en el momento en que el tarot cumple esta función de hacer consciente lo inconsciente, pues se vuelve terapéutico, porque entonces logras ver un poco más de ti mismo, logras este autoconocimiento, logras descubrirte y sobre todo logras un cambio importante, un cambio que realmente pueda mejorar tu vida, pueda dar un paso a este llamado proceso de individuación, que lo vamos a ver a través de cada uno de los arcanos, de cada uno de los arquetipos del tarot de Marsella. Entonces, hasta este punto espero estar dejando claro a qué nos referimos con análisis, por qué la palabra análisis en la publicidad de estas clases que vamos a tener seriadas cada martes, por qué se da un análisis con el tarot, qué sustento teórico vamos a utilizar para el análisis, por qué es terapéutico y por último, por qué el tarot de Marsella. Muchos chicos me preguntan, ¿por qué el de Marsella? ¿Por qué no el Rider? ¿Por qué no el egipcio? Realmente ningún tarot es mejor o peor, o es más rico uno que otro. Básicamente parten de una misma estructura. Los 22 arcanos mayores cumplen en cuanto a simbología mismos patrones, ¿no? Entonces básicamente puedes utilizar el tarot que más te guste, que más se acople a ti. Más que el tarot sea bueno o malo, mejor o peor, pues eres tú quien elige con qué símbolos trabajar, porque de alguna manera esos símbolos conectan contigo. En este caso, el tarot de Marsella es el que yo he trabajado desde la tesis, el primero con el que pude encontrarme. Como sustento teórico tuve a Alejandro Jodorowsky, por supuesto que a Carl Gustav Jung y a Erich Fromm. Erich Fromm tiene un libro muy interesante que se llama El lenguaje olvidado. No es de sus libros más populares, pero precisamente aborda todo el lenguaje simbólico. Entonces, a esto de los símbolos, pues el tarot de Marsella lo encuentro un tanto el más claro. El más claro porque, a diferencia del tarot Rider, en los arcanos menores podemos encontrar imágenes en las que sí se logran evocar sensaciones. Hay arcanos menores en los que tú puedes ver alegría, puedes ver abundancia, y hay arcanos en los que puedes ver una situación de crisis, de pobreza, de tristeza. Mientras que en el tarot de Marsella únicamente ves las copas, únicamente ves los bastos, y lo único que va cambiando es la numerología, la sucesión progresiva en cuanto a la numerología propia del tarot. Entonces, por eso a muchas personas se les hace más difícil el tarot de Marsella,
pero realmente no es que sea difícil, simplemente te exige un poco más porque no se da tan fácil esta evocación de ver una imagen y de inmediato interpretar una emoción, interpretar una escena. Cuesta un poco más y hasta cierto punto es un poco más limpio, es un poco más claro, es como ver un hoja en blanco y bueno, en el cual la proyección y el análisis se exige un poco más. Por esta razón es que trabajé el tarot de Marsella y lo vamos a trabajar aquí a lo largo de estas clases. Entonces, de esta manera vamos a iniciar. Espero que haga mucho sentido. El cartel que ustedes vieron de análisis de tarot de Marsella tenga mucho sentido con todo lo anterior que acabo de explicar, ¿no? Y lo que les decía, pues que se den cuenta que no era solamente palabras por mercadotecnia, sino que realmente son cosas que vamos a aterrizar aquí en las clases y en cada uno de los arcanos. Entonces vamos a continuar con la parte teórica, aterrizando. Yo sé que aquí la mayoría de los que nos están viendo ya conocen muy bien a Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo. Para muchos es referencia si lo asocian a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y de cierto modo, pues claro, tienen mucha relación. Ambos se fueron a estudiar lo inconsciente, lo oculto. Carl Gustav Jung pues fue un discípulo de Sigmund Freud. Carl Gustav Jung leyó y se acercó mucho a la obra de interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Fue a partir de esto que Jung pues se fascina de la obra, se interesa por el psicoanálisis, por la propuesta de Freud, y empiezan una amistad por correspondencia y a encontrarse en congresos, en eventos, y bueno, pues a generar una amistad bastante estrecha, ¿no? De hecho, Freud pues consideraba a Jung uno de sus mejores discípulos, como su heredero, como su hijo. Sin embargo, esta relación empieza a quebrarse un poco, y empieza a quebrarse en el momento en que Jung empieza a tener ideas propias, y más que ideas propias, teorías propias. No se apega a las teorías de Freud, sino que empieza a generar él sus propias teorías. Y una de estas teorías que marcó una ruptura inminente entre ambos eruditos, pues fue la teoría del inconsciente. ¿Okay? Mientras que Sigmund Freud habla de un inconsciente elaborado a través del lenguaje, pero el lenguaje hablado, Carl Gustav Jung apunta a un inconsciente colectivo y a un lenguaje no solo hablado, sino también de símbolos. Entonces yo aquí les hice un esquema de cómo es la propuesta de inconsciente que nos ofrece Carl Gustav Jung. Encontramos en el estado de vigilia, creo que se ve al revés, pero bueno, encontramos en la parte consciente quiénes somos el día a día, quiénes somos cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos con la familia. En el estado de vigilia pues está totalmente el yo, el ego personal. En el estado de vigilia, en el inconsciente, la parte individual, habla de un inconsciente individual. Yo les comentaba a algunos de mis alumnos, este curso de tarot lo he dado presencialmente aquí en mi ciudad, en Puebla. Quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a mis alumnos de aquí de Puebla, que pues nos tuvimos que separar por la contingencia, pero hoy estamos reencontrándonos, y pues a los que estén aquí muchísimas gracias.
Y ellos les hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay un inconsciente? ¿Cómo no podemos escapar de la idea y de la teoría de que el inconsciente existe? Y pues me contestaban que en el momento del sueño, en el momento en que soñábamos, es que nos dábamos cuenta que había otra conciencia, que había un otro yo que nos habitaba o que nos habita. Cuando estamos despiertos somos de un modo y cuando dormimos pues todo cambia, ¿no? Se rompe la lógica porque díganme ustedes, ¿quién no ha soñado que vuela? ¿Quién no ha soñado que está desnudo en la calle, ¿no? Que hace cosas inmorales o socialmente poco aceptadas? ¿Quién no ha soñado a lo mejor a personas que ya no están con nosotros? ¿Quién no se ha soñado de una edad menor a la que tiene, por ejemplo? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en los sueños de que este rubro, esta lógica, todas las leyes físicas, naturales y materiales que nos acompañan en el día a día, se rompen en el inconsciente? En el inconsciente no hay una lógica, no hay esta manera de si yo quiero resolver una fórmula matemática, pues utilizo el razonamiento matemático, utilizo la lógica. En el inconsciente no es así, no hay manera de que tú puedas interpretar lo que hay en tu inconsciente a través de una lógica racional. Tus sueños te dan la propia respuesta. Este lenguaje de los sueños es el mismo lenguaje que encontramos en el tarot. Si ustedes ven aquí atrás de mí, plasmé la imagen del tarot de Marsella, aparecen algunos de los arcanos y nos damos cuenta cómo no hay lógica. Por ejemplo, encontramos una mujer tomando la cabeza de un león, por ejemplo, un hombre de cabeza. Encontramos cosas que no tienen lógica. Estas cosas que no tienen lógica, pues es el lenguaje simbólico, es el lenguaje de los símbolos y el lenguaje del inconsciente, que no está presente aquí, en la vigilia, en la vida diurna. Está aquí, y esta fue una propuesta de Sigmund Freud, el inconsciente individual, en el que encontrábamos las pulsiones, las represiones, y yo sé que los que ya estén muy empapados de psicoanálisis conocen perfectamente la propuesta, y abajo encontramos la propuesta de Sigmund Freud, que es el inconsciente colectivo. Y en este inconsciente colectivo, que no es casualidad ni algo gráfico, meramente gráfico, que esté hasta abajo, realmente está mucho más oculto y mucho más cubierto que el inconsciente individual. El inconsciente individual muchas veces se manifiesta en lapsus. Cuando queremos decir una cosa y terminamos diciendo otra, cuando le cambiamos el nombre a una persona, cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos, bueno, el lenguaje individual está ahí, casi en lo preconsciente, ¿no? Se rompe un poco y pasa. Pero esto está mucho más oculto, mucho más profundo. Por eso la psicología de Carl Gustav Jung tampoco es casualidad que se haga llamar psicología profunda o psicología del alma. Para Jung, el inconsciente colectivo está tocando, rozándose con el alma, es decir, con el self. Voy a anotarlo aquí, con el self. ¿Y qué es el self? El sí mismo, la persona como es en esencia, como es naturalmente, sin máscaras, sin ego, sin mecanismos de defensa, quien es puro y claro, cómo nos mostramos en los sueños, donde no hay barreras, donde no hay censura. Cuando nosotros dormimos, la censura se va borrando, esta censura se va quitando y bueno, surge el inconsciente y surge el mundo de los sueños. Algo similar pasa con el tarot. Las propias imágenes, que ya son un lenguaje simbólico, rompen la censura y nos dan un indicio de lo que puede llegar a ver en nuestro inconsciente, no solo individual, sino también colectivo. Esto tiene mucho sentido y sobre todo lo que es el inconsciente colectivo
y a mí me hace bastante lógica. A mí me gustaría preguntarles y que realmente se lo preguntaran a ustedes mismos y se lo plantearan. Sí, como seres humanos tenemos tantas cosas en común. Todos tenemos dos ojos, todos tenemos un papá y una mamá, no importa si... Y ahorita, por ejemplo, que nos están viendo personas de distintos países, de Perú, de México. Aquí en China la lluvia representa para todos, pues para muchos puede ser hasta abundancia. El agua es un elemento de bienestar para todos por nuestra condición de seres humanos que tenemos. El sol representa la misma vida para todos aquí en China, ¿no? Sin el sol no habría vida, no habría ecosistema. Todos venimos de un padre, de una madre, de este orden biológico. Entonces todo esto que nos hace seres naturales, seres humanos, pues nos hace compartir similitudes sin importar nuestra nacionalidad, sin importar nuestras creencias, nuestra religión, nuestro estatus social o económico. Estas cosas no hacen distinción. ¿Me explico? Entonces, tiene bastante sentido que así como hay un inconsciente muy individual, muy personal, muy elaborado desde cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida, cómo han sido tus procesos de vida, tus experiencias, cómo has elaborado traumas, duelos, todo esto se va guardando aquí a partir de tu historia personal. Hay otra que todos compartimos. Si todos compartimos tantas cosas a nivel físico y biológico, me hace bastante sentido que psíquicamente también tengamos cosas que compartir como seres humanos, como lo mencionaba yo hace un momento, sin importar pues nuestra nacionalidad, sin importar en qué parte del planeta estemos. Entonces me hace bastante ruido. ¿Y por qué hablar de inconsciente colectivo? Porque es aquí, en este inconsciente colectivo, en el que se encuentran los arquetipos de los cuales nos habla Carl Gustav Jung. Los arquetipos que vamos a ver en el tarot de Marsella. En el tarot de Marsella encontramos un sol, encontramos la luna, encontramos las estrellas, encontramos una figura paterna, encontramos una figura materna por aquí con la emperatriz. Ok, encontramos la figura de un anciano. Díganme quién no tiene abuelitos. Digo, si los conocieron o no, bueno, ya es historia individual, pero todos venimos de cierto linaje, de cierta historia familiar que se elaboró mucho antes de que naciéramos y que se guardó aquí. Entonces, en Jung, todo lo heredado de nuestros ancestros está en el inconsciente colectivo, todo lo heredado de nuestra cultura está en el inconsciente colectivo y todo lo heredado de estos patrones psíquicos que encontramos, lo que decíamos de lo que representa para nosotros el sol, que puede ser la abundancia, la estrella, que puede representar la noche, se encuentra aquí. Entonces, quiero, después de haber planteado esto, hacer distinción entre símbolo, de lo simbólico y el significado. Está el símbolo y está el significante. Si bien los símbolos son lo mismo, son una misma baraja de cartas. Y muchas personas lo plantean como un mazo de cartas, como una baraja me va a decir cómo soy yo. Cómo un mazo de cartas me va a hablar de mi historia con mi padre, cómo me va a hablar de mi historia con mi madre, cómo me va a hablar de mi historia familiar. Entonces, aquí es donde se da el símbolo, que es un patrón en común para todos, y en la interpretación, ahora sí se da algo individual. Partimos de lo colectivo a lo individual. Colectivos, los arquetipos, aquí están. Y todos los poseemos. Todos tenemos inconscientemente arquetipos y ahorita vamos a ver a profundidad el tema del arquetipo y en la medida en que se va dando el análisis y la interpretación es que vamos encontrando cómo esto puede hacerte ruido a ti personalmente. Cómo puedes encontrar algo de ti, descubrirte,
por medio de símbolos y patrones que son únicos para todos. Voy a leerles la definición de arquetipo y quiero que esto lo vayamos como arrancando ya en materia en la clase, pues quiero que lo vayamos analizando, porque de eso se trata esta clase, de hacer un análisis, pero no podemos empezar a analizar el tarot, es decir, que llego yo y les empiezo a hablar del loco y de la emperatriz y del mago, sin antes pues hablar de qué es arquetipo. Yo sé que es un arcano, yo sé que es una carta del tarot, pero ni siquiera sé de fondo y en sustento teórico qué es, por qué es un arquetipo. Entonces no podemos entrar de lleno a hablar de tarot y a leer el tarot sin haber encontrado esta simbología profunda que está, como se los comentaba al principio, muy poco explorada y muy poco estudiada dentro del tarot. Dice, el arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo. Representaciones que pueden variar mucho en detalles sin perder un patrón básico. Es decir, el arquetipo ha sido muy confundido con la palabra estereotipo. Se cree que es lo mismo. Aquí nos habla que hay un motivo, hay una representación que pueden variar mucho en detalle, pero jamás pierden un patrón básico. Entonces, yo este ejemplo lo he utilizado en clase y me encanta pensar que en esta transmisión en vivo hay personas de países diferentes. La verdad es que me encanta pensar eso, porque creo que esto enriquece y fortalece la teoría. Vamos a aprender primero la distinción entre un estereotipo y un arquetipo. Un estereotipo cambia según la época, según la brecha generacional en la que nos encontremos, cambia en muchas maneras. Si yo les dijera que piensen en un chico rockero, yo sé que en México el referente del rock mexicano es Alex Lora, ¿no? Y entonces piensan en un rockero y les puede aparecer la imagen de Alex Lora, pero a lo mejor alguien de la audiencia en su país tienen otro exponente del género y piensan en otro exponente, o piensan en Iron Maiden, o piensan en algún otro cantante, ¿no? O piensan en su papá si les gustaba el rock. Entonces me explico cómo hablar de un estereotipo. Está el estereotípico de que el típico chico rockero pues podría vestir de cuero. Nos imaginamos a alguien con una guitarra, a lo mejor pintado un poco dark, ¿no? Entonces, cómo para cada persona puede ser diferente, ¿no? Incluso si le preguntas a un adolescente, te hablaría de su estereotipo individual que tenga de cómo sería un rockero o cómo sería un ídolo del rock, a que si se lo preguntan a su papá, por ejemplo, o si se lo preguntaran a algún abuelito, pues a lo mejor a él no le tocó esa música en su época. Entonces nos damos cuenta cómo un estereotipo va cambiando, ¿no? Un estereotipo es pues esta imagen que si te dicen, piensa en un rockero, pues te imaginas a alguien con cierta vestimenta, quizá te llega a la mente cierta canción, va cambiando. Entonces un estereotipo cambia, mientras que un arquetipo jamás cambia en esencia. Espero poderme explicar en este punto. En esencia jamás va a cambiar en la profundidad de lo que significa el arquetipo. Porque además el tarot habla de todo un proceso de individuación y de modelos y patrones muy profundos del ser humano. Lo que les comentaba primero, lo que encontramos en el inconsciente colectivo, en esta parte, en lo más profundo. Entonces, para todos es una similitud que a lo largo de los años no ha cambiado en lo absoluto. Son de hecho una tendencia instintiva. Es esencial insistir que no son meros conceptos filosóficos, son pedazos de la vida misma. Lo que decíamos, cada uno de los arquetipos del tarot
nos va a mostrar un pasaje de la vida, de un proceso individual y de experiencias que como seres humanos todos vamos pasando y todos compartimos. Cada quien a su modo, cada quien desde su propia historia, pero en esencia se van cumpliendo en un mismo patrón. Imágenes que están integralmente conectadas al individuo a través del puente de las emociones. No se trata pues de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de representaciones. Posibilidades heredadas de representaciones. Lo que les explicaba hace un momento. Como tú elabores tu historia es algo individual. En esencia hay un patrón en común que nos puede indicar cómo puede ser tu historia, pero es individual en interpretación, porque ni aunque a dos personas le saliera una misma carta o en una tirada exactamente las mismas cartas en la misma posición, significaría lo mismo para ambas. Eso es muy importante. Aquí es donde el significante cambia lo que significa, pero el símbolo se mantiene. No se trata pues de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de representaciones. Tampoco son herencias individuales, sino es lo esencial. Generales, como se puede comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal. Bueno, esto todo lo que ya habíamos comentado de la universalidad, ¿no? De cómo sin importar en qué país estemos, qué edad tengamos, pues se sigue repitiendo para todos. Bueno, esta definición de arquetipo es de Carl Gustav Jung, de el libro El hombre y sus símbolos. Entonces espero en este punto que quede un poco más claro lo que es el concepto de arquetipo. Es bastante complejo, pero espero que se vaya vislumbrando y sobre todo que se vaya vislumbrando la relación que tiene con cada uno del tarot de Marsella. Por eso el tarot de Marsella no lo estamos viendo desde la palabra arcano, sino desde la palabra arquetipo. La palabra arcano significa secreto u oculto. Entonces sí, cada uno de los arquetipos contienen algo oculto, como un arca, como un cofre que está ahí esperando a ser abierto y más que a ser abierto, a ser descubierto, ¿no? En la medida en que nosotros vamos descubriendo cada uno de estos arquetipos, también vamos descubriendo un poco más de nosotros mismos. ¿Qué podemos descubrir? Alguna relación patológica que tengamos familiar con algún miembro de la familia, alguna historia no resuelta, algún patrón de conducta positivo como negativo, algún talento oculto. Entonces vamos entrando al proceso de individuación, que para Carl Gustav Jung pues era ser lo que estás destinado a ser, que en estos tiempos es bastante complejo, esta manera en la que pues pareciera que un sistema nos obliga a cumplir ciertos roles, con un cierto horario laboral, con una cierta participación en un sistema económico y social que a veces no nos enriquece mucho, ni nos favorece, ni nos gusta, ni nos hace sentir plenos, ni nos lleva a este autoconocimiento que es necesario pero no indispensable. Entonces podemos, en la medida en que nos conocemos, ir encontrando cuál es mi misión, por qué estoy aquí, qué quiero hacer, qué quiero descubrir de mí, qué quiero resolver, qué quiero cuidar, qué quiero conservar, qué es lo que me importa, ¿no? Hay personas que es impresionante cuando les preguntas que se describan, no saben qué decir de sí mismos, ¿no? En relación con la pareja, ¿no? Hay problemas, ¿cómo vas a conocer a la persona que está junto a ti si tú mismo no te conoces, no sabes quién eres, pones barreras? Lo que comentaba en un principio, ¿no? Realmente este proceso de individuación no es la cosa más placentera ni más linda, no es prender velas, prender incienso, realmente es un análisis que te lleva a una confrontación,
a un choque, porque puedes descubrir cosas de ti que no te gusten, pero que al mismo tiempo pues te impulsan a cambiar. Lo que les comentaba, en el inconsciente colectivo pues también nos encontramos con una sombra, que es esta parte de nosotros mismos, como Jung lo decía, que no nos gusta, que no queremos ver, por eso es sombra, porque lo vemos como algo oculto, que nos va siguiendo, que ahí está. Y a ratos nos los encontramos, pero huimos. Entonces, a partir de esta clase espero que cuando vayan a una consulta de tarot no vayan preguntando qué me va a pasar, sino que realmente se hagan la pregunta de quién soy. Creo que en el momento en que una persona se hace esta pregunta, y yo sé que todos los que están en este tipo de enseñanza y de escuelas ya se la han hecho y por eso están aquí. En este proceso de individuación, creo que inicia en el momento en que nos hacemos esta pregunta de quiénes somos e intentamos autodescubrirnos. Por eso el camino de iniciar lo encabeza el loco, que lo encuentro por aquí, que es la carta número 0 en el tarot. Entonces, bueno, hasta aquí creo que ya abordamos lo que son los arquetipos, lo que es lo simbólico y la diferencia con el significante. Mientras que el significante es individual para cada persona, pues el símbolo está ahí permanente, ¿no? El loco me llama mucho la atención. Hoy vamos a iniciar con el loco, porque no hace mucho, cuando no estaba la contingencia, pues había un carnaval aquí en mi ciudad. Entonces, muchas de las actitudes, la misma vestimenta, y les voy a dejar una imagen en cuanto termine el en vivo aquí en comentarios, de cuál es el personaje que yo observé en el carnaval, y créanme que era un loco, era el loco, tal cual, porque era un tipo arlequín, y nos damos cuenta cómo el loco pues está presente, sobre todo cuando vamos a carnavales, cuando vamos a festivales. Aquí en México pues hay varios carnavales y cambian según la ciudad, y yo creo que en su país también. Entonces pueden comentar en su país qué tipo de vestimentas y qué tipo de carnavalistas se encuentran, porque créanme que tiene mucha similitud con el loco, no solo en apariencia, no solo en vestimenta, sino en actitudes. Entonces el loco es este inicio, aquí tengo la carta, de empezar este proceso de individuación. Lo que Jung llamaba el proceso de individuación, empezar a hacer lo que uno es, emprender un viaje. Por eso es tal cual la imagen de un viajero. Y yo sé que cuando les deje aquí la imagen, se van a sorprender. Yo espero que se queden hasta el final de la clase, a esta ronda pues de preguntas y de respuestas. También les voy a dejar al final de la clase una meditación con el loco para que empiecen a introyectar cada uno de los arquetipos por medio de la meditación. Entonces se van a sorprender de la similitud, porque creo que cumple perfectamente lo que es el concepto de arquetipo. Es decir, el tarot de Marsella pues data de la época medieval. De hecho, su origen es desconocido, para muchos es en Italia su origen, y una serie de imágenes de una familia real, y para muchos el origen también es Egipto, de Egipto. Entonces, como un personaje de la época medieval está tan vívido que en una época de carnaval no lo podemos encontrar caminando por la calle. ¿Cómo está tan vívida esta representación? Y realmente el hombre actuaba como un loco en el carnaval. Brincaba, bailaba, portaba una máscara, se portaba de una manera demasiado extravagante, como lo que es un carnaval. Tal cual era el arquetipo del loco. En este ejemplo recuerdo que se los puse a mis chicos del curso presencial de aquí de Puebla. Entonces encontramos en el loco este análisis de viajero, porque realmente es emprender un viaje. Por eso la actitud, por eso la vestimenta
de alguien a quien parece no importar hacer el ridículo, no importar bailar en la calle, alguien que no tiene censura, alguien que inicia un camino puro, con libertad, con empuje. Y vemos que aquí está el empuje, que es un perro, un animalito. En algunas cartas se ve incluso que lo está mordiendo. Entonces nos habla de los instintos, de este primer impulso. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, así somos arrojados al mundo. Todavía no tenemos mucha conciencia de quién somos. No nos importa hacer el ridículo, no nos importa llorar frente a los demás. Somos auténticos, si queremos sonreír, sonreímos. O sea, es un estado puro de total libertad. Libertad en tanto no hemos sido absorbidos todavía por un ego. Entonces, es el estado puro, el loco, este primer arquetipo, que habla del primer momento de emprendimiento hacia el viaje hacia uno mismo, o el inicio de la vida misma, ¿no? Cuando somos bebés, pues también hay una falta de conciencia todavía sobre algunas cuestiones morales, del bien y del mal. Entonces realmente lo que nos impulsa pues muchas veces son los instintos. Es decir, si yo tengo hambre, pues lloro, y ese es el estímulo, lo que me provoca el instinto de querer comer, ¿no? Realmente cuando somos bebés son los instintos los que están ahí siendo como los que dominan, los que llevan toda la secuencia de nuestra vida, de nuestro día a día. Esto poco a poco va pasando conforme se va madurando, pero el emprendimiento del viaje aquí está. Entonces nos puede hablar el loco de una etapa de nuestra vida, de una primera infancia, nos puede describir perfectamente la actitud de un bebé, pero también nos puede describir este proceso en el que nos despojamos del ego, en el que tomamos conciencia de que hay algo más que queremos descubrir de nosotros mismos, y pues en esencia es la libertad pura, libertad en tanto no hay ego, libertad en tanto hay cosas que no que no se han sesgado por prejuicios, por una moralidad, por el sistema. Por eso es el loco en un símbolo totalmente puro. Ahora me encantaría poder hablar de otros conceptos de Carl Gustav Jung, para entender de qué manera cuando nosotros tenemos frente una carta del tarot, podemos interpretarla, se da una interpretación. Porque el tarot es eso, es la habilidad de poder interpretar en tanto vamos conociendo su lenguaje. Para Freud, por ejemplo, pues el inconsciente se elabora a través del lenguaje, de la palabra, del lenguaje hablado. Claro que tiene todo que ver, y para Jung habla de otro lenguaje que es el de los símbolos. Este es un símbolo, y en cuanto le damos una interpretación, se da el significado, el significante, que puede cambiar, que puede moverse, que puede ser o no ser, pero el símbolo, el arquetipo, como ya lo habíamos estudiado, permanece. Entonces, me encantaría poder ir finalizando de cómo vamos a ir elaborando la interpretación. Yo no sé a través de qué puedo hacer una interpretación. Yo les decía a mis alumnos que el tarot es como un instrumento musical. Necesitas conocer los símbolos para poder sacarle música al instrumento. Cuando tú tienes frente a ti una partitura y no sabes ni qué significa la clave de sol, ni sabes en el pentagrama dónde está la corchea, pues si no le entiendes a ese lenguaje musical, difícilmente a tu instrumento vas a poderle sacar música. Entonces, lo mismo ocurre con el tarot. Si no sabemos el lenguaje, si en una tirada no sabemos qué significa que el mago esté arriba del loco, o al lado, o abajo, pues difícilmente vamos a poder interpretar y elaborar el significante de los símbolos del tarot.
Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ser intérpretes, ¿no? Porque para ser intérpretes de música, pues hay que estudiar. Hay que estudiar el lenguaje musical, hay que estudiar, educar el oído, lo llaman educar el oído, hay que estudiar música, hay que estudiar coordinación, hay que tener muchas herramientas humanas para poder interpretar un instrumento, para poderle sacar melodía a un instrumento. Sin esto, pues no tendríamos nada. Lo que hablábamos al principio, si yo me hago unos análisis de sangre, pero yo no soy médico, tengo que ir con alguien que conozca el lenguaje médico para que pueda interpretar eso que me está queriendo decir mi análisis médico. Lo mismo con el tarot. Entonces, aquí sigue aplicando la psicología de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nos hablaba de los tipos psicológicos. ¿Qué son los tipos psicológicos? Pues son estas formas de inteligencia a través de las cuales interpretamos el mundo. Tenemos a los instintivos, a los perceptivos. Es verdad, Carl Gustav Jung no utilizó el tarot. Él utilizó el I Ching y estudió las mandalas. El tarot no lo utilizó, sin embargo, sí habla del lenguaje simbólico y de cómo los arquetipos pues tienen bastante relación con el tarot, con los símbolos del tarot. Entonces, por medio de la intuición, pues vamos a poder interpretar el tarot. Y por medio del fenómeno del sincronismo. Sí, es verdad. No, Carl Gustav Jung no utilizó el tarot. No habló de él en su obra. Habló del I Ching y habló de las mandalas. ¿Ok? Sin embargo, toda la teoría junguiana aplica perfectamente a poderle dar una interpretación al tarot, porque el tarot es lo que les decía, el lenguaje simbólico. Si nosotros queremos interpretar el tarot a través de la razón o de la memoria, que también es algo que está demasiado obsoleto. Si yo quiero aprender el tarot, no me necesito memorizar qué significa el mago, por ejemplo. El mago es que significa esto y lo memorizo. Porque entonces en el momento de hacer una interpretación, no estarías haciendo una interpretación, estarías haciendo una repetición. Solo estarías representando lo que el símbolo te dice que significa, pero no estarías conectando con el significado mismo. Entonces no estarías interpretando, ¿ok? Si no lo sabes elaborar, desde la interpretación, pues la memoria no cumple, porque la memoria está en lo consciente, en el inconsciente, y pasa a lo consciente. Pero sin embargo el lenguaje simbólico está en lo inconsciente. Entonces es por medio de esta inteligencia, que es la intuición, que nosotros podemos interpretar el tarot. Es decir, siempre que a nosotros nos dan a elegir una carta, lo hacen sin que lo podamos ver, ¿no? Te dicen, puedes sacar una carta pero sin verla. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos de frente, lo que estaríamos haciendo sería una proyección. Si yo te digo, en esta carta, ¿tú qué ves? Como si fuera una prueba de Rorschach, una imagen, y te dicen, ¿qué ves aquí? Y ya el psicólogo interpreta, pues sería algo psicológico. Sin embargo, al estar oculto, lo que se da es el fenómeno del sincronismo. Y no es tu ego, ni es tu proyección la que le está dando significado a la carta, sino es el inconsciente colectivo, que por medio de la intuición pues logras tocar justamente esa carta que puede estar diciendo algo importante, algo relevante sobre ti, algo que realmente te estés preguntando.
Por eso es tan importante la concentración y la atención cuando trabajamos con tarot. No solamente de parte del tarotista, del intérprete, sino también del consultante, que realmente esté conectado en ese momento con lo que está haciendo, con lo que quiere preguntar, con lo que quiere saber de sí mismo. Entonces, a mí me gustaría que pudieran dejar aquí en comentarios cuáles son las expectativas que tienen, qué les gustaría aprender, qué les gustaría llevarse de esta serie de clases que vamos a tener. Porque realmente en la medida en que nos empezamos a ser consciente de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué escuchamos lo que escuchamos, de por qué tomamos esta clase y no otra, de por qué estamos aquí, las cosas terminan teniendo relevancia importante para nuestra vida. Entonces dejamos de hacer las cosas como las hace el loco por mero impulso e instintivamente, sino que ahora sí las empezamos a hacer con conciencia. Y en la medida que empezamos a tomar conciencia, es que el proceso de individuación continúa. La intuición la podemos desarrollar con la meditación, porque es de esta manera en la que de manera consciente nos podemos despojar por un momento de pensamientos. La intuición es momentánea, es un segundo, es una sensación, es algo que te avisa en un instante. Si tú en un momento sientes ese impulso de querer hacer algo, pero después dices, no, mejor ya no, es que ya me dio miedo, es que si pasa algo malo, es que si se dan cuenta, la intuición actuó en un momento, ocurrió en un instante, y todo lo demás fue ya el ego que te empezó a bombardear de tus creencias, de tus complejos, de tus inseguridades. Entonces la intuición es momentánea. Por eso toma una carta, y bueno, fue tu intuición la que tomó en ese momento la carta, y este sincronismo de que dos eventos totalmente aislados que no tienen relación entre sí se encuentran. Este fenómeno Jung lo llamó sincronismo. No tenían ni la más remota oportunidad de encontrarse ni conectar uno con otro, y sin embargo conectaron. Entonces yo les quiero dejar de tarea, les voy a dejar una meditación aquí en los comentarios, la meditación del loco, para que ustedes puedan en casa trabajarla, y por medio de las meditaciones, que es ir borrando estos pensamientos que vienen del ego, poder ir emergiendo el ser y esta intuición, que también es un tipo de inteligencia. Como les decía, si queremos usar la memoria o el razonamiento para estudiar el tarot, difícilmente lo vamos a lograr, y vamos a dar una interpretación certera. Como esto nos habla de habilidades no solo mentales, sino de habilidades que tenemos en el ser, pero que muy pocos conocemos. Sin embargo, Jung las planteó muy bien. Entonces me gustaría ir finalizando con estas preguntas que están dejando por aquí. ¿Cómo podemos desarrollar la intuición? Les voy a dejar la meditación. La meditación es una muy buena forma de ir desarrollando la intuición, porque dejas emerger tu ser, tu esencia, y vas borrando un poco el ego y pensamientos que te genera el ego y el yo, el ego personal. Claro, no es repetir, no es repetición, por lo tanto no es memorización. Me dice, ¿qué diferencia tendría con el tarot que utilizan los chamanes? Realmente no conozco qué tarot utilicen los chamanes, ni de qué forma lo utilizan. Tengo un artículo en mi blog que se los voy a dejar, en el que habla similitud entre psicoanálisis y chamanismo como procesos de sanación que tienen semejanza. Entonces ahí pueden encontrar varios puntos en que el psicoanálisis y el chamanismo pues como que hacen clic, ¿no? Tanto chamán como psicoanalista tienen cosas en común y también cosas por separado, ¿no? Entonces les voy a dejar el link de ese a Alex, se lo voy a mandar para que lo lea y pues me dé una retroalimentación, y espero vislumbre
un poco esta relación entre analista y entre chamán. Técnicas de lectura terapéutica, claro que sí. Pues al principio yo les compartí un poco mi experiencia con el tarot y que este sustento teórico fue derivado de la tesis y aplicado a clases. Fue un curso que estuve dando a partir del año pasado. Entonces, claro que siendo más vivencial, pues ahí elaborábamos mandalas con el tarot, pero esto mismo, aunque sea a distancia, se los puedo ir dejando. ¿Cómo se diferencia la intuición de la mera impulsividad? En la intuición se ve acompañada de la certeza, en la que tienes esa certeza de hacer algo. Te es como muy preventivo, porque también te avisa de cuando alguien no te late. En el libro del lenguaje olvidado de Erich Fromm hay una parte muy interesante en la que habla de los sueños premonitorios. Entonces, en este sueño premonitorio que tuvo un hombre conoce a otra persona y se hacen socios. Están en el rubro de negocios y se hacen socios, pero este hombre sueña que su socio lo traiciona y le comete un fraude. Entonces pues él se queda muy intrigado por este sueño, tiene cierto miedo. Sin embargo, pasa un año y en el lapso de un año efectivamente el socio termina traicionando a su compañero y le comete fraude. Entonces esto se da como si fuera una adivinación. Sin embargo, Erich Fromm explica que esto se da porque hay cosas que pasamos desapercibidas, vamos tan envueltos. No es verdad que el hombre vive en el presente, sino que vas en el presente, pero estás pensando o en el futuro, en qué voy a hacer al rato, que llegue a la casa o que llegue al trabajo, o lo que no hice ayer, o tuve este pendiente. Entonces estamos todo el tiempo entre el pasado y el futuro, y cosas que están ahí vívidamente por toda esta bruma de estar en el pasado, en el futuro, pensando, pues definitivamente pasa desapercibido. Entonces hay cosas que el inconsciente capta. No logra pasar por la parte consciente, pero se va al inconsciente y se elabora durante el sueño. Por eso en el sueño este hombre tuvo esta sensación. Cuando él vio a su socio, cuando él lo conoció, pues la intuición le avisó, ¿no? Esta inteligencia le hizo ver algo de este hombre que podía pasar. Prácticamente la intuición descubrió la verdadera naturaleza de las intenciones del socio, ¿no? De las que tenía el socio. Pero las pasamos desapercibidas por estar tan inundados en la vida diaria. Entonces hay que estar muy atentos a los sueños, porque mucho de lo que hay en los sueños también puede ser la intuición que nos avisa. Entonces, en este punto se diferencia de la impulsividad, porque no fue algo impulsivo, sino fue algo que la intuición arrojó y que en el momento la mente consciente pasó desapercibida, y esto se fue directamente a lo inconsciente, pero se va vislumbrando. En este caso, para este hombre se vislumbró en el sueño, y que nosotros podemos vislumbrar en la redacción de el tarot, en redactar el tarot y en interpretarlo. Voy a leer las últimas preguntas. La meditación antes de realizar una tirada para sintonizar, armonizar el lugar. Claro, pues sí, es que en efecto es lo que les decía. Si estamos todo el tiempo envueltos en problemas, en una preocupación, en qué voy a hacer mañana, en qué dejé pendiente ayer, pues difícilmente se da esta concentración y esta limpieza que nos permite una buena interpretación. Entonces, si tú en tu ambiente pones estímulos que te hagan relajarte, entrar en un estado de paz, que realmente
puedas concentrarte, puedas olvidarte un poco de los problemas, pues claro que la mente se vacía, ¿no? Es como si tú tienes un vaso lleno y le quieres poner más agua, pues primero tienes que vaciarlo para que le quepa más agua, le quepa la información que está por llegar a tu mente. Entonces, claro que limpiarlo es importante para disipar estos pensamientos que vienen del ego y entonces sí, dejar emerger el ser y la intuición, el ser instintivo que todos tenemos. Les voy a dejar el enlace y pues ya estamos concluyendo una hora de clase, son las 8:30 en punto. Les voy a dejar el link de este artículo, el link de la meditación que la pueden encontrar en YouTube y quiero que la próxima clase pues me puedan decir cómo les fue con la meditación del loco. La siguiente clase ahora sí vamos a entrar de lleno a los arquetipos. Hoy solo me dio tiempo a hablar del loco, pero recordemos que son 22 arcanos y bueno, hablar de ellos nos lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo. Entonces, clase a clase, todo el mes de julio nos vamos a estar viendo aquí los días martes a las 7 de la noche. Espero que les haya gustado esta primera entrega y que, bueno, por lo menos de una forma resumida, pero al mismo tiempo clara, pues haya quedado bien cimentado estos conceptos teóricos de Carl Gustav Jung, que sé que en Instituto Eleusis están más que dominados, y que también pues esta primer clase haya sido pues una nueva puerta y una nueva visión al fenómeno del tarot, porque realmente es un fenómeno, es profundo, sí suele ser complicado, pero realmente entrar en el conocimiento del tarot es entrar en un conocimiento propio de uno mismo. Entonces, no practico el I Ching, me gustaría, pero realmente lo que tengo más dominado es el tarot, entonces prefiero hasta por ética profesional enseñar y trabajar con algo que tenga yo dominado, que es el tarot. El I Ching podría decir que lo conozco, pero si no lo domino prefiero no dar una cátedra al respecto hasta que sea algo realmente introyectado. Entonces pues yo quiero que estemos aquí juntos martes a martes conociendo un poco del tarot, porque yo sé que emprender el estudio del tarot, el famoso viaje del loco, el viaje del sí mismo, pues aporta algo maravilloso y positivo a todas las personas que se acercan a él. Entonces si en este momento que estamos en casa y que tenemos un poco más de tiempo, muchos han sido valientes y han sido como el loco de emprender este viaje, pues espero que no se bajen del barco, que sigan con nosotros martes a martes y que llevemos este proceso de individuación personal acompañados de cada uno de los arquetipos del tarot de Marsella. Sí, el I Ching me interesa bastante, lo he estudiado, sin embargo, hasta que no sea algo dominado por ética profesional, pues prefiero no me atrevería a hacerle una lectura de I Ching a una persona. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que puedan dejar más comentarios, que sigamos en contacto, que nos veamos la próxima semana y que también pues puedan compartir no solo las clases de tarot, sino también todas las clases que se encuentran aquí en Instituto Eleusis, porque pues siempre reforzar la teoría y la psicología de Carl Gustav Jung va a reforzar mucho el aprendizaje del tarot. Indiscutiblemente van de la mano. Es verdad que Carl Gustav Jung no estudió el tarot como tal, sin embargo toda su psicología nos permite iniciar este proceso de individuación por medio de los arcanos y los arquetipos del tarot de Marsella. Esta fue la parte práctica y teórica de esta serie de clases, y pues más adelante vamos a entrar ahora sí en profundidad en cada uno de los arquetipos, pero no quería hacerlo sin antes saber desde dónde estamos abordando el tarot.
desde qué sustento teórico lo estamos conociendo, lo vamos no solo a estudiar, sino a analizar. Esto era muy importante. Bonita noche a todos. Si desean algo más con una servidora, pueden escribirme aquí y yo me pongo en contacto con ustedes, y pues sigan cada una de las transmisiones de Instituto Eleusis, porque son herramientas que, sin importar si nos dedicamos o no a la psicología, pues aportan algo valioso a nuestra vida. Entonces, gracias por haber estado aquí. Nos vemos el próximo martes, y compartan por favor no solo esta clase, sino también Instituto Eleusis con todas las clases enriquecedoras y los ponentes tan sabios que esta plataforma nos ofrece, que de verdad es inestimable el aporte que nos hace esta institución. Gracias por haber estado aquí, y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Quédense en casa, que tengan bonito día, y por favor, la tarea para el próximo martes es haber hecho la meditación con el loco, con el arcano número 0 del tarot. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Nos vemos.